SER Podcast. Otra vez el fuego, otra vez la mano del hombre. En Verín, en Ourense, un incendio ha arrasado en apenas unas pocas horas más de 500 hectáreas, ha obligado al desalojo de varias casas por la cercanía de las llamas. Según la Xunta, no hay duda de que ha sido provocado. Un coche se habría desplazado por todo el concello prendiendo fuego en 10 focos diferentes. El mismo vehículo, el mismo conductor. Bueno, José González es el conselleiro de Medio Rural. Se iba viendo en unas fotografías. Se iba viendo en unas fotografías cómo iba prendiendo en diferentes sitios, lo cual acredita que era un coche desplazándose, prendiendo diferentes focos. Es una cuestión extraordinariamente grave, con 40 grados de temperatura, con este viento que estamos viendo aquí detrás, que se ve perfectamente cómo lleva el fuego y el humo. Que a alguien se le ocurra plantar en 10 focos diferentes, simultáneamente muy cerca unos de otros, es realmente denunciable y condenable. Realmente denunciable y condenable. Insisto, un coche desplazándose, prendiendo fuego en diferentes focos muy cerquita de las casas. La UME está trabajando en la extinción de este incendio que se dirige hacia el sur, hasta la frontera con Portugal. Hay otros fuegos activos en la comunidad, en Arbo o en Meceda. En total se han quemado más de 1.000 hectáreas. Los incendios, en fin, que regresan a Galicia en un verano en el que se han quemado ya más de 60.000 hectáreas en todo el país, más de 200.000 en lo que llevamos de año. Las altas temperaturas disparan los incendios y deja uno de los veranos, por el momento, más secos de lo que llevamos de siglo. Tenemos que irnos al año 95 para encontrar cifras similares en los embalses. Javier Gregory. En España, a estas alturas del año, el nivel medio de las reservas de los embalses apenas llega al 40%, cuando lo normal, la media de la última década, es que estuvieran en el 60% de su capacidad total, es decir, con un tercio más de agua embalsada que ahora. Pero por comunidades autónomas, la situación de sequía es aún más grave en Andalucía, porque sus pantanos han bajado ya al 29%. También están bajo mínimos los embalses de Extremadura y Murcia, porque están solo al 33% de su capacidad total. Castilla-La Mancha ha bajado ya al 35% y Castilla y León apenas llega ahora a tener 10 puntos más en sus reservas, un 45%. En Galicia, varios municipios costeros han cerrado los grifos de las duchas en las playas. En Cataluña, donde 150 localidades tienen restricciones al consumo, la Generalitat ha puesto en marcha una comisión para analizar los efectos de la sequía. No descarta ampliar las restricciones incluso al área metropolitana de Barcelona. Sergi López, buen día. Buen día. De hecho, ya hay fecha aproximada para tomar esta medida. Sería hacia mitad de septiembre. De momento, los pantanos catalanes están de media algo por encima del 40%. Cuando se baje de esa barrera del 40% es cuando entrará en vigor esa medida. Las restricciones supondrán limitar el uso recreativo del agua para piscinas, campos de golf, jardines y fuentes ornamentales, pero en ningún caso se cortará o reducirá el agua que sale de los grifos de las casas. Barcelona y su área metropolitana están en fase de prealerta y se pasaría a alerta si, como parece, durante estas próximas 4 o 5 semanas sigue sin llover con abundancia en las cabeceras de los ríos. Vamos enseguida a hacer un recorrido por los puntos donde más está afectando esta sequía en todo el país. Todo esto en un jueves que comienza todavía con las consecuencias del gran asunto en la crónica internacional, ese viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Enrique García, buenos días. Buenos días, porque China acaba de iniciar ejercicios militares con fuego real en el estrecho en represalia por una visita que consideran injustificada. De hecho, Taiwán denuncia que varios drones han sobrevolado una parte de su territorio. Pekín, que va sacando músculo, teme un efecto llamada y que la visita de Pelosi abra la puerta a la llegada de más líderes internacionales. Según Taipei, la respuesta china atenta contra el derecho del mar y supone de facto un bloqueo marítimo y aéreo de la isla. El G7 ha condenado la respuesta militar. Mientras tanto, Pelosi continúa su gira asiática y desde anoche está en Corea del Sur. El secretario general de Naciones Unidas pide gravar los beneficios excesivos de las energéticas. Beneficios que Antonio Guterres ha calificado de inmorales. It is immoral. Es inmoral para las compañías de petróleo y gas registrar beneficios récord de esta crisis energética a costa de las comunidades más pobres y con un coste masivo del planeta. Aquí en España, Murcia también estudia recurrir las medidas de ahorro aprobadas por el Gobierno en decreto y Euskadi apuesta por su propio programa energético. El Gobierno vasco considera que las medidas del Ejecutivo son efectistas, aunque defienden su compromiso con el ahorro, por lo que piden que sean más flexibles y que estén consensuadas con los sectores afectados. Arantxa Tapia es la consejera de Desarrollo Económico. No es lo mismo controlar la temperatura en una residencia de ancianos, en un hospital, que probablemente en un colegio donde niños y niñas se mueven con otro ritmo y probablemente pueden hacer frente al calor y al frío de una manera diferente. Seamos flexibles ante esa situación.
El Gobierno de Murcia va a estudiar todas las posibilidades jurídicas antes de aplicarlo. Galicia y Andalucía, también del PP, hablan de medidas improvisadas, aunque aseguran que van a acatar la norma. Con esto, el PSOE pide a Feijóo que ponga orden y recuerda que el decreto hay que cumplirlo. Patxi López. Decirle al señor Feijóo que de una vez por todas ponga orden en sus filas y les haga entender que las leyes en democracia se cumplen, punto. Que no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del Partido Popular, para cumplir o no, es simplemente dar impunidad para cometer un delito. La Confederación Española del Comercio pide flexibilidad a la hora de aplicar la norma. Y cerramos la portada con el tiempo. Con temperaturas muy parecidas a las de ayer, con máximas de entre 35 y 40 grados en casi todo el país, algo más hasta los 42 si nos escuchan desde el Valle del Guadalquivir, el Guadiana o el Tajo. Va a ser un día soleado en casi todo el territorio, con tormentas en la Ibérica, en los Pirineos, y no se descartan chubascos débiles en el noroeste peninsular. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. A 27 grados, pues ahora mismo sí puede ser mucho calor, y cuando hay mucha gente pues dentro, calienta más. Entonces yo creo que sí lo vamos a notar un montón, porque aparte aquí hace mucho calor, o sea, como luego con las cajas y tal, que estamos corriendo, lo vamos a notar un montón. Que entra la gente, de hecho lo nota, para los probadores sobre todo. Bueno, pues hay opiniones de todo tipo sobre las medidas del gobierno para ahorrar energía en la línea de lo que van a aplicar otros países europeos. En teoría, el martes que viene va a ser ya obligatorio limitar la temperatura del aire a 27 grados en las tiendas, en los espacios comerciales, que van a tener que tener la puerta cerrada y los escaparates apagados a partir de las 10 de la noche. Son las medidas que más afectan a los establecimientos, que para la Confederación Española de Comercio deberían ser más flexibles. Lo decía ayer su presidente aquí en Hoy por Hoy, que además criticaba que el gobierno no haya hablado antes con ellos. No es lo mismo una tienda de alimentación que un restaurante, que una tienda de ropa. Es decir, las condiciones que para una pueden ser buenas, para otra pueden ser desastrosas. Luego hay que tener en cuenta, pues lo que digo, especificidades. El otro día me comentaban que un restaurante había puesto a 27 grados y los clientes se estaban levantando las mesas porque se estaban asando. Es decir, todo ese tipo de cosas tienen mucho que ver y no se puede hacer un traje estándar. Las críticas de los comerciantes. Luego están las críticas políticas. Varias autonomías gobernadas por el PP están quejándose del contenido, de la forma, aunque desde Génova rebajan el tono, se alejan del planteamiento inicial de Ayuso de incumplir la norma. Sí, Génova está analizando el decreto para decidir si llevarlo al Tribunal Constitucional, porque creen que esta norma puede invadir competencias autonómicas. Marta González, portavoz. Hay incluso voces que piensan que el Real Decreto es incluso dudoso desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, es decir, de a quién corresponde realmente decidir determinadas medidas, si al Gobierno central o a los gobiernos autonómicos. La que ha ido más allá ha sido Isabel Díaz Ayuso, acusando al Gobierno de totalitario, aunque ahora su equipo plantea lo mismo, leer bien el decreto y luego decidir si recurrirlo, aunque les guste o no. Dicen, la ley se tienen que cumplir. En esa línea está también la región de Murcia y luego está Galicia y Andalucía, que no hablan de recurrir, pero creen que el decreto es improvisado y que no se adapta a las particularidades de los territorios. Alfonso Rueda es el presidente de la Xunta. La Xunta de Galicia cumple siempre la ley y por lo tanto aquí no va a ser una excepción, pero son medidas es que lo está diciendo todo el mundo ya, mucho de propaganda, muy poco de eficacia, y el gobierno, que debe ser el primero, si quiere ahorrar, el primero en dar ejemplo, sigue teniendo una estructura enorme que supone muchísimo gasto y eso parece ser que no está dispuesto a aplicarse el cuento y ahí no tiene por qué ahorrar. Desde el PSOE, Patxi López. Un decreto ley se cumple y si no tienen que actuar los tribunales. Decía ayer que hay que acatar el decreto y pedía a Feijóo que pusiera orden entre sus varones. Patxi López, que ayer se abría a negociar con el PP la ley de secretos oficiales. Génova había pedido participar en las negociaciones sobre la futura ley porque se trata de un asunto de Estado. El PSOE defiende ahora que está bien que los populares participen en la negociación y en un eventual acuerdo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los populares admiten que ven con buenos ojos ese plazo de más de 50 años para mantener ocultos los secretos más sensibles y confirman su disposición a pactar, y los socialistas recogen el guante. Es una cuestión que estaríamos dispuestos a sentarnos a hablar. Es una cuestión de Estado y por tanto el Partido Popular quiere participar en la decisión de esta cuestión tan importante. Me parece muy bien que el Partido Popular por primera vez parece que en toda esta legislatura quiera negociar algo en serio con el Partido Socialista, porque es verdad que hay cuestiones que forman parte de la estructura del país que necesitan de amplios consensos y me parecería bien que el Partido Popular participara de esta negociación y de un eventual acuerdo. Palabras de Elías Bendodo, coordinador general del PP en Televisión Española, y de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, que acercan ese posible pacto tras la negativa de Unidas Podemos y de los socios parlamentarios habituales a aceptar los plazos propuestos en el anteproyecto del Gobierno. Son y 10.
hemos contado en la portada, los embalses de todo el país están en mínimos históricos por debajo del 40% de su capacidad, cuando lo habitual en estas fechas, la media de los últimos, lo situaba en un 60% los meses de verano. Bueno, hoy el 40% es la media, pero es que hay comunidades como por ejemplo Andalucía donde los pantanos están incluso por debajo del 29%. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Decenas de municipios han aplicado restricciones al consumo. La Junta de Andalucía lo que está pidiendo ahora es una reunión con el Gobierno para que ambas administraciones, el Gobierno autonómico, pongan en marcha medidas de emergencia. Sí, el objetivo, como dices, es insistir al Ejecutivo que ponga en marcha estas medidas que den respuesta al grave déficit de las cuencas. No es la primera petición. En la convocatoria de esta Mesa Nacional lleva insistiendo Andalucía más de un mes e incluso fue uno de los asuntos que trasladó el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, al presidente Pedro Sánchez en su reunión de la semana pasada. Desde Andalucía insisten en ejecutar en el menor plazo posible las obras hidráulicas de interés del Estado y han vuelto a demandar la bonificación del agua desalada a 30 céntimos, no solo para regantes, también para municipios que tienen en la desalación su única forma de abastecimiento. La sequía que afecta también a las cosechas en la Comunidad Valenciana, el sector prevé un descenso del 75% en la cosecha de la aceituna. En Castellón se espera recoger un 85% menos que el año pasado. Valencia, Julián Jiménez. La combinación de adversidades meteorológicas durante el primer semestre de este año es la causa fundamental de este gran descenso de la producción previsto para este año en la comunidad. Las lluvias y humedades de la primavera, sobre todo en abril o el pedrisco, y las elevadas temperaturas de mayo han provocado masivas defoliaciones por hongos en los árboles. A su vez, las heladas, el frío y las lluvias persistentes provocaron la falta de floración o cuajado, con el consiguiente merma de cosecha. La Unión de Llauradors recuerda que ha propuesto tanto al Ministerio como a la Consellería una ayuda agroambiental para los cultivos de secano, dada la importancia que tienen para la actividad económica de las zonas de interior en riesgo de despoblación y que por sus características son menos competitivas que las zonas de regadío. La falta de agua es un problema en toda la península. En Portugal, la sequía está obligando al gobierno de ese país a aprobar nuevos apoyos a los municipios del noroeste, donde apenas está lloviendo. Medio centenar de localidades van a abastecerse de agua a través de camiones cisterna. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. El gobierno portugués está destinando más fondos para compensar los efectos de la sequía en las poblaciones más afectadas del país, especialmente en el noreste. El último protocolo firmado por el Ejecutivo prevé una inyección de más de 1 millón de euros para cerca de 50 localidades, que incluye el refuerzo de camiones cisterna y la mejora en el transporte de agua hacia las zonas urbanizadas, muchas de las cuales dependen de embalses que actualmente se encuentran por debajo del 30% de su capacidad. Cada vez son más los municipios que alertan del riesgo de quedarse sin agua a finales de verano, en el que es ya el segundo año más seco desde que hay registros. Según el último parte del Instituto Meteorológico portugués, prácticamente todo el país se encuentra en situación de sequía severa o extrema, los dos niveles más altos de alerta. Y de regreso a España nos vamos a quedar en Extremadura, porque hay pantanos que están por debajo del 20% de su capacidad, con municipios que ya han prohibido usar el agua para lavar coches, para llenar piscinas. Extremadura, Virginia Custodio, buenos días. Buenos días. De norte a sur de la región, la escasez de agua comienza a preocupar a los ayuntamientos, los cuales toman la decisión de limitar el consumo de agua para determinadas actividades como limpiar coches, regar fachadas, llenar piscinas, medidas de obligado cumplimiento que en caso de incumplirse podrían conllevar sanciones de hasta 3.000 euros, como es el municipio de Jerte, en Cáceres. En el sur de Badajoz, la Mancomunidad de Tentudía tiene garantizado el suministro de agua hasta agosto y los embalses de La Serena y el Ángel, del que se abastece Mérida, están en situación crítica. A pesar de ello, se han producido desembalses en este último que justificaba así el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda. Uno de los motores más importantes de la economía de la región no la podemos desabastecer de la noche a la mañana, es decir, tenemos que cumplir los compromisos que hemos adoptado en los distintos órganos colegiados. Hay un compromiso para la campaña de riegos. Por supuesto, son compromisos que están mucho tomados en tiempo y forma allá por el mes de mayo. A pesar de ello, se están provocando reducciones de los rendimientos de las cosechas alrededor del 30%. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan. No abandonaremos a Taiwán, dijo ayer Nancy Pelosi antes de dejar la isla rumbo a Corea del Sur, donde continúa su gira por Asia. Esta visita a Taiwán deja una escalada de tensión entre Pekín y Washington y entre China y el gobierno de la isla. Pekín ha iniciado ya, hace muy pocos minutos, ejercicios militares con fuego real en el estrecho y Taiwán ha denunciado esta madrugada que varios drones han atravesado parte de su territorio, Bayo. Sí, unas maniobras militares con fuego real en torno a la isla-nación de Taiwán, a escasas millas de su costa, como no se veían en la zona desde 1995.
Unos ejercicios irresponsables, según el Ministerio de Defensa taiwanés, que ha desplegado buques militares y sistemas de misiles para seguir los movimientos de la Armada china. Pekín ha esperado a la marcha de Nancy Pelosi de la isla para iniciar estas maniobras que de facto implican el lanzamiento de munición real a escasos kilómetros de la costa taiwanesa y que dejan a la isla aislada por mar y aire, al menos hasta este domingo. Unas maniobras que han desatado las reacciones internacionales, la última desde Bruselas. Josep Borrell dice que no hay justificación para la actividad militar china en el estrecho de Taiwán. Estas tensiones entre China y Estados Unidos lastran las bolsas estadounidenses, que ayer volvieron a cerrar en rojo. También el mundo empresarial está pendiente de que no empeore la situación, porque hay sectores con una gran dependencia comercial de Moscú. China es el principal socio comercial de la Unión y solo en España hay más de 14.000 empresas que mantienen relaciones comerciales con el gigante asiático. Javier Ruiz. China es el primer socio comercial de la Unión Europea, así que hay un interés especial en no irritar a nuestro primer mercado, con la soberanía de Taiwán o con nada más, porque la Unión Europea ni siquiera tiene una posición común sobre China. En 2012 se estableció un foro conocido como el 16+1, el 1 era China, pero Lituania permitió a Taiwán abrir oficina económica en su país. Desde entonces, China ha bloqueado las exportaciones de Lituania, ha aislado al país y la Unión Europea ha presentado una queja en la OMC, pero ni siquiera ha bloqueado ni sancionado a China. Es un mercado demasiado apetecible. Estados Unidos ha pedido a Bruselas reiteradamente una posición común. La última vez lo hacía la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, diciendo que China responde más favorablemente si no puede enfrentar a Estados Unidos con Europa. En el caso de España, ese interés es doble, porque 14.509 empresas españolas venden en China. Exportan 8.000 millones de euros, el equivalente al PIB anual de La Rioja, por ejemplo. Y sobre todo, compran mucho allí, 29.000 millones de euros. España vende a China carne, 3.000 millones, productos industriales, 3.600 y algo de moda. Pero lo que se intenta fundamentalmente es no irritar a un mercado gigante, a una tarta comercial enorme. De lo económico, la empresa Globo reconoce que un fallo en su sistema ha filtrado los datos de miles de usuarios y trabajadores. Nieves Goicoechea. La magnitud del ciberataque se ha conocido ahora porque un ciberdelincuente ha puesto a la venta en un foro de hacking una base de datos con casi 6 millones de pedidos de clientes en la que se incluye información personal de ellos, plazos de entrega y direcciones. También se ofrecen datos personales y bancarios de 21.000 repartidores españoles y otros 37.000 registros del servicio de Globo. La compañía ha reconocido que la filtración de datos se produjo en abril de 2021, pero que no se accedió a tarjetas de crédito de clientes. Según la empresa, en cuanto detectaron la brecha, se tomaron medidas inmediatas, aunque ha reconocido que los hackers pudieron acceder a los números de las cuentas corrientes. Tras la publicación de los datos en esta web de hackers, Globo asegura que están tomando medidas adicionales para eliminarlos. Y al cierre, un estudio demuestra que la lactancia materna reduce hasta un 20% la mortalidad en los niños de menos de 5 años. Javier Ruiz Martínez. Las posibilidades de fallecimiento en los primeros 5 años de vida de un niño se reducen hasta un 20% si ha sido amamantado por su madre, según un estudio que ha presentado Acción contra el Hambre con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Los datos dicen que esa lactancia se ha incrementado en todo el mundo. El 44% de los bebés de menos de 6 años son alimentados ahora mismo de esta forma. Naciones Unidas, eso sí, tiene un objetivo que Acción contra el Hambre quiere cumplir, que es llegar al 50% para 2030. La media la bajan por distintas razones, sobre todo los países del tercer mundo, donde, por ejemplo, es tabú dar el pecho, pero también los del primer mundo por cuestiones de tiempo o espacio de las familias que quieren pero no pueden dar leche a sus bebés, y por eso ahora mismo en España funcionan casi 20 bancos de leche. Recibieron 13.000 litros de donación de leche materna y ayudaron a 3.700 bebés, en muchos casos niños prematuros por debajo de las 32 semanas, bebés con malformaciones congénitas o que han necesitado cirugía en los primeros días de vida. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.